Hola a todos, les saludo con un abrazo desde la ciudad de Guatemala. En esta tarde quiero saludar afectuosamente a Joab Wadi, eh, nos ve desde República Dominicana. Eh, es un gusto llegar hasta República Dominicana con estas enseñanzas y te mandamos shalom desde Guatemala. Shalom para ti, shalom para los tuyos, donde la ciudad que nos veas. Así que un abrazo hasta República Dominicana. Se unen desde la isla para estas enseñanzas. Igualmente, un abrazo desde Estados Unidos hasta Chile, Centroamérica, Sara en Argentina, Miguel en Chile, los amigos peruanos. Ahora Joab en República Dominicana, todos los chapines, un abrazo, shalom, shalom, shalom en este día. Comenzamos dando la bienvenida a Baruch Haba, Beshem Adonai, la venida de Yeshua HaMashiach. No olvidemos Yeshua HaDerech, Yeshua HaHaim, Yeshua HaEmet. Él es el camino, la verdad y la vida. Miren, rápidamente después del saludo, quiero contarles que estoy impresionado de lo que está pasando todos estos días que no hemos salido al aire. Realmente hay una aceleración de cosas y les pido por favor que pongan mucha atención en todo el contexto mundial. Muchas cosas importantes están sucediendo y hay muchos detalles de los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos. Yo estoy tratando de publicar ciertas cosas relacionadas a lo que estudiamos. Pongan mucha atención a lo que se está diciendo, pongan mucha atención a los detalles que están viniendo, porque algo muy grande está detrás de todo esto. Así que seguimos estudiando. En este día vamos a seguir con el documento Q. Para todos los que son y se han agregado al canal, yo les pediría denle un like como apoyo al canal. Un like nos serviría muchísimo para que más gente, así como gente de República Dominicana, más gente siga escuchando y dándole like para que se vuelva viral y más gente interesada en el Mashiach judío pueda conocer. Vamos a continuar con el documento Q. Espero que estemos ya listos para tomar nota, o no sé cómo usted nos va siguiendo. En este día vamos a continuar con el documento que le he comentado, traducido desde el griego. Vamos a darle continuidad. Q7, 18 y 19 vamos a estar leyendo. Vamos a ver si por acá se ve. Aquí tenemos Q7, 18, 19. Igual vamos a leer el Q22 y el 23, ¿sí? Y vamos a ir en nuestro método, hay métodos de métodos, pero en nuestro método vamos a ir leyendo los textos y luego vamos a tratar de darle un contexto para que nosotros entonces podamos vamos a ir entendiendo de qué se trata las palabras y los discursos de Yeshua. Dice, Juan, al oír hablar de todas estas cosas, envió a algunos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Fíjese, importantísimo. Vamos a comenzar a notar donde Yohanan, recuerden que esta es una traducción del griego, y entonces Juan dice, Juan, fíjese usted, Juan, al oír
hablar de todas estas cosas. Al oír, hablar de todas estas cosas. Ahora, ¿qué cosas? Recuérdese todo lo que hemos venido estudiando y todo lo que hemos estado aprendiendo en Mashiach. Recién leíamos en la grabación anterior el texto sobre el actuar de un centurión romano respecto a su criado, su hijo. No sabemos exactamente quién era, pero al parecer era un joven que estaba a punto de morir y que él le dijo a Yeshua que solo él hablara y con esa autoridad aquel joven iba a ser sano, y así fue. Entonces Juan, en esta, digamos, si puede tener continuidad, está diciendo, él escuchó ese tipo de cosas que estaban pasando, ¿sí? Y entonces le pregunta, dice que le manda a preguntar por medio de unos discípulos, ¿sí? Unos talmidim, vamos a poner aquí como lo traduce el griego al español, discípulos, fíjese. Le manda a decir, ¿eres tú el que ha de venir? Le pregunto, ¿eres tú el que ha de venir? O el que había de venir, vamos a ver cómo traduce esto, el que ha de venir. Fíjese, el que ha de venir. ¿Sí? O hemos de esperar a otro. O esperamos a otro. Miren qué interesante la pregunta. Esperamos a otro. Fíjese. Y él, fíjese, y aquí está la respuesta de Yeshua, y él respondió diciendo, id y contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Viendo y oyendo. Viendo y oyendo. Entonces aquí, lo que estáis viendo y oyendo. Fíjese. ¿Ok? Entonces comienza. Y comienza, digamos, a hacer el listado. Fíjese este listado. Qué interesante. Fíjese eso. Dice, ciegos recobran vista. Los ciegos recobran la vista. Recobran la vista. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Los cojos caminan. Los cojos caminan. ¿Ok? Luego, los leprosos son purificados. Los leprosos son purificados. Fíjese. ¿Qué más? Los sordos oyen. Los sordos oyen. ¿Ok? Los muertos resucitan. Imagínense eso. Los muertos resucitan. Los muertos resucitan. Fíjense que aquí le di un mal clic a esto. Aquí está. Los muertos resucitan. Los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Se les anuncia la buena nueva. Y hay algo final que dice, y dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Sí?
Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, ¿sí? Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. ¿Sí? Y dice finalmente, y dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso el que no se escandalice. Dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Qué más dice el texto? Fíjese, el texto dice, el 23, dichoso el que no se escandalice. Bueno, este es el texto, hasta el 23. Ya leímos el 18, el 19. Y entonces, según Q, Juan comienza a tener ciertas dudas al escuchar de los eventos que estaban sucediendo. Y manda a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Sí? Y entonces, esta es la respuesta de Yeshua. Díganle que lo que están viendo y oyendo. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Muy bien. Ahora leamos el texto que nos sugiere Q para encontrar esta antigüedad. No se recuerde que Q, esto lo digo por todos aquellos que recién se han unido, Q está compilado con tradiciones orales del arameo y griego más o menos en los años 50. ¿Ok? No olvide ese detalle. Luego nos vamos y vamos a ver la memoria en Mateo. Al parecer no tenemos alguna memoria en Marcos. Vamos a ver Mateo en 11, 2 al 6. Fíjense, Mateo 11, 2 al 6. ¿Sí? Y recuerden que Mateo más o menos las memorias son de alrededor, más o menos, no olvide eso. El Mateo no adulterado podría ser en los años más o menos 80, ¿verdad? Esa es la referencia que hay. ¿Qué dice? Hoy sí lo vamos a leer. Primero lo vamos a leer en este Mateo y luego vamos a ir a Shem Tov. Mateo 11, 2 al 6. Fíjese usted. Dice, al oír Yahanán en la cárcel los mitzvot de Moshiach, le envió 2 de sus talmidim. Fíjense, primero aclara que Yahanán estaba preso. Según Mateo, Yahanán estaba preso. Yahanán preso. ¿Sí? Eso es lo primero. Segundo, le envió 2. Aquí son 2 talmidim. Aquí son 2 talmidim. Dese cuenta que aquí son 2. Aquí no dice la cantidad. En el dicho original de Q, no dice que sean 2 talmidim. En Mateo ya dice que son 2. Y le dijeron, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El texto se mantiene, ¿ok? En exactamente la pregunta nuclear, se mantiene. Esta pregunta se mantiene intacta, ¿sí? Vamos a poner OK. Se mantiene igual la pregunta. Luego dice, habló Yeshua diciendo, vayan y haced saber a Yahanán las cosas que oyen y miran. Las cosas que están viendo
y oyendo. Entonces, igualmente, la respuesta se mantiene. El núcleo de la pregunta y la respuesta se mantiene. ¿Sí? Pero fíjese que hay algo en la respuesta en Mateo que me llama la atención porque dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Quizás aquí solo vamos a notar ese detalle. Esperamos a otros, esperamos a otros. Como pregunta, a otros. Y aquí es esperamos a otro. Aquí es esperamos a otros. Esperamos a otros. Eso es importante que lo notemos del texto como tal. Y luego dice, la respuesta de Yeshua, vayan y hacer saber a Yahanan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, ¿sí? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado la Besorá a aquellos que son absueltos. Dice, y a los pobres es anunciado la Besorá a aquellos que son absueltos. Mire cómo lo traduce esta. Y Barjú es aquel que no haya tropiezo en mí. Mire qué interesante. Mire qué interesante el contexto. Barjú es aquel que no haya tropiezo en mí. Mire qué interesante el final. Dichoso el que no se escandalice de mí. Y el otro dice, no haya tropiezo en mí. Pero hay algo importante. Vamos a ver si logramos identificar, y para eso es esta serie, para analizar Q en detalle. Volvamos a repasar lo que dice el texto. Los ciegos ven. Aquí está. Luego dice, los cojos andan. Aquí está, los cojos caminan. Luego dice, los leprosos son limpiados. Los leprosos son purificados. Luego, los sordos oyen. Los sordos oyen. Aquí está. Los muertos son resucitados. Los muertos resucitan. Aquí está. Y a los pobres es anunciado la Besorá. Los pobres se les anuncia la Besorá. ¿Sí? Entonces, la respuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bienes a la humanidad hechas por el Mashiach. Los 6 bienes también, vamos a poner aquí, solo vamos a poner 6 bienes hechos a la humanidad. También se da cuenta que se mantienen acá. Y finalmente dice Barjú, fíjese, Barjú es aquel que no haya tropiezo en mí. Barjú, aquel que no haya tropiezo en mí. Es la respuesta para final, para Juan. Barjú, que es el que no haya un tropiezo o no se escandaliza del Mashiach, de Yeshua. Bueno, leamos, fíjese, me interesa que le demos una revisada este texto en el Evangelio de Mateo, pero el Shem Tov. Vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí lo tengo. Vamos a leer. Aquí tengo el Shem Tov. Vamos a leer el 11.2.6 del Shem Tov. Vamos a ver. Déjenme buscarlo, que recién lo abro para esta revisión de Q. Vamos a ver. Mateo 11. Por aquí lo tengo. No sé si usted me acompaña también leyendo, no sé en dónde usted lo revisa,
Pero del 11, 2 al 6, aquí lo encontré, dice el 2, y oyó Johanán en la fortaleza sobre los hechos de Yeshua, y envió a 2 de sus discípulos. Fíjese que este Mateo dice que estaba preso, en cambio este traduce que está en una fortaleza y oyó los hechos de Yeshua. Mire qué bonito. Vamos a poner acá. El Shem Tov dice que Johanán o Yahanán está en una fortaleza. Fíjese, ahí estaba, seguramente estaba preso, en una fortaleza. Pero lo que más me llama la atención son los hechos de Yeshua, fíjese. Hechos de Yeshua. Qué bonito lo redacta este Shem Tov, los hechos de Yeshua. Y efectivamente envía a 2 talmidim, envía a 2 discípulos a decirle, ¿no eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Esta traducción dice, esperaremos a otro. Esperaremos a otro, tal como Q lo redacta. Y en la respuesta Yeshua le dijo, vayan. Miren qué bonito también. Y no dice que Yeshua respondió, sino dice, y en la respuesta Yeshua les dijo, vayan y relátenle a Johanán lo que ustedes han visto y lo que han escuchado. 2 puntos. Los ciegos ven y los cojos andan, y los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y reviven los muertos, y a los pobres se los hace felices. Miren qué interesante, a los pobres se les hace felices. Y dice, y feliz el que no esté ofendido conmigo. Aquí dice, Barjú, el que no encuentra tropiezo en mí, y aquí dice, es feliz el que no está ofendido conmigo. Miren qué interesante cómo lo define Shem Tov. Para ir dándole un poquito de contexto, no sé cómo vamos en tiempo, vamos excelentemente bien para darle un poquito de contexto. Dese cuenta que aquí hay 6 bienes, en Q hay 6 bienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bienes que Yeshua le hace a la humanidad. Y aquí están también en Mateo, los tenemos acá. Recuérdese que en el día, este es el Yom, hoy le voy a decir, en el día 6, en hebreo, fue hecho el Adán, ¿sí? Según Bereshit 1, 26 y 27. 1, 26 y 27. Esto es Bereshit, ¿verdad? Bereshit 1, 26 y 27. Y ese Yom, le voy a decir cómo se llama ese Yom, para que estemos, déjenme revisarlo ahora. En Bereshit 1, 26 y 27. Le quiero dar el nombre, no lo recuerdo. 1, 26, 27. Dice, esto dice que lo crea en el 27, luego en el 28 lo bendijo y le dice que se multipliquen, ¿verdad? Y que gobierne. Luego en el 29, fíjese usted, en el 29, le está dando instrucciones. En el 30 de Bereshit 1, le dice que tiene que gobernar.
dice que puede comer. En el 31 dice que ciertamente ve que todo lo que había hecho estaba bien y fue hecho en el Yom HaShishi, es decir, en el día sexto. Hashishi. Entonces, este es el Yom que ahora quería poner acá. Yom HaShishi. Esto es el sexto. Esto es el sexto. Yom HaShishi. Yom HaShishi. Entonces, dése cuenta que el que escribe Q tiene una conciencia de un hebreo o un hebraísmo muy antiguo, del cual nos relata el mismo Bereshit, porque hay 6 bienes hechos a la humanidad que nos apuntalan al Yom HaShishi de la humanidad prototipo o la humanidad ideal. En otras palabras, lo que nos está dando el contexto de estos 6 bienes de Yeshua, o como lo relata la redacción de Shem Tov, los hechos de Yeshua. Mire qué interesante. Usted se recuerda que hay un libro en el Brit Hadashah que dice y se llama Los Hechos de los Apóstoles, le llama del griego al español, y relata todo lo que ellos hicieron. Pero mire que este texto de Mateo 11 habla de los hechos de Yeshua. Hechos de Yeshua. Y los hechos de Yeshua, según Q y según Mateo, tienen su contexto en el mismo Bereshit. Y el Bereshit 1, 26 al 31, vamos a ponerlo aquí, el Bereshit 1, 26 al 31 está hablando del mundo. Déjenme decir el 31, sí, el 31 está hablando del mundo prototipo. Prototipo, que es el mundo ideal. Y ahí hay una humanidad que fue hecha en Yom Shishi, Yom HaShishi, ¿sí? Entonces, el que está escribiendo está haciendo un bello resumen de los hechos de Yeshua. Ahora, fíjese usted la conciencia, porque si nos vamos, ese es desde el mensaje más sublime, lo que podemos concluir en este momento de esta revisión de Q es que la conciencia que tenía el escritor es que nos quieren llevar y nos quieren mostrar, nos están hablando del mundo ideal que creó Elohim Aleph Tav en Bereshit, que yo le llamo el mundo prototipo. Y Yeshua, con sus hechos, con lo que él realizaba, nos acerca y nos da la señal del mundo que él está representando, del mundo que él está trayendo a este Olam Hasé. Eso es lo que está pasando. Pero entonces viene al final y dice: Barjú todo aquel que no encuentre tropiezo en mí. Yo lo quiero interpretar de esta forma. Según ya Mateo, fíjese que aquí simplemente Juan tiene cierta duda, pero según Mateo, tanto el Mateo de la versión esta que yo leí con la versión Shem Tov, Yohanan estaba preso y estaba en una fortaleza, y desde ahí envía 2 talidim. Déjenme interpretar y de este contexto. Resulta ser que él tiene la duda, ¿sí?, respecto a lo que está haciendo Yeshua, los hechos de Yeshua. Y le pregunta: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Quedémonos con el texto de que tiene que esperar a otro. O, imagínense ustedes si abrimos la parte de la interpretación de si tenemos que esperar a otros en el tiempo. Y entonces la respuesta de Yeshua es contundente. Entonces, cuando él dice Barjú, quienes no encuentren tropiezo en mí, es Barjú el que entiende. Miren qué interesante. Barjú el que entiende.
Eso quiere decir que si nosotros hoy entendemos lo que Yeshua estaba haciendo, somos benditos, somos Barjú. Si usted hoy entiende los hechos de Yeshua, es Barjú. Si yo los entiendo en las palabras de Yeshua, soy Barjú, soy bendito, porque logro entender. Entonces, la respuesta no es una respuesta ni pesada ni de corrección a Yohanan, sino él está diciendo, bendito el que lo entiende, pero se lo está diciendo a los dos talmidim. Bendito, bendito el que lo entiende. Yo, normalmente cuando hacemos ese tipo de revisiones, las hacemos más orientadas al texto y al contexto, pero hoy sí le quiero transmitir que usted se sienta barjú si usted está entendiendo las palabras de Yeshua, que se sienta realmente usted barjú, porque no lo digo yo, es una palabra de él. Lo estamos revisando, que posiblemente estas memorias vienen del año 50. Barjú, barjú, si usted lo entiende, siéntase bendito, siéntase dichoso, porque entonces está comenzando a ver los shamayim y la perfección de las cosas. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, que el hombre primordial, el hombre perfecto, el hombre ideal, podía ver, podía caminar, no tenía lepra, podía escuchar, estaba vivo, era feliz. Él lo que está haciendo es, ¿saben qué? Todas estas obras que ustedes están viendo es porque originalmente el hombre creado en Bereshit era un hombre ideal, era un hombre perfecto. Y recuerden, si usted me acompaña a estudiar la serie del alma viviente, Nefesh Hayah, usted va a entender lo alto que es este hombre, que él se está haciendo alusión al Yom HaShishi, al hombre creado en el día sexto. Esto es maravilloso. O sea, y si hoy lo entendemos, somos Barjú. Barjú usted que lo entiende. Y no lo digo yo, que eso es lo mejor para nosotros. No es que yo esté diciendo eso, es que Yeshua dijo. Lo vamos a leer para continuar con Lucas, pero mire qué interesante lo que dice la escritura. Dice, Barjú el que no encuentra tropiezo conmigo. Barjú. Qué belleza. Barjú. Qué bonito esta redacción. Muy bien, volvamos al documento Q. En Lucas 7, 18 y 19. Lucas 7, 18 y 19. Exactamente el documento Q está redactado en este orden. Lucas 7, fíjese, vamos a poner acá. Lucas 7, 18 y 19. Y por supuesto 22, 23. ¿Ok? Entonces, lo vamos a leer acá en esta versión Lucas. Ok. Lucas 7, 18 y 19. Dice que los talmidim de Yahanán le dieron las nuevas de todas estas cosas, dice. Por eso es que dice que fíjese qué interesante, porque en Q dice Juan al oír hablar de todas estas cosas, pero Lucas explica y dice, mire qué interesante, en el 18, los talmidim de Yahanán le dieron las nuevas de todas estas cosas. Los talmidim de Yahanán le fueron a contar a Juan. Entonces aquí sí está diciendo algo parecido, pero acá nos están explicando que son los talmidim
de Yahanán, o de Juan, como usted lo conoce. Ellos fueron los que le contaron a Yahanán lo que estaba pasando. Yahanán llamó a todos de sus talmidim. Aquí también fíjese que Lucas mantiene que fueron 2 talmidim, exactamente 2 talmidim, como, mire qué interesante, cómo lo refiere Mateo, mas no, ese detalle no lo tiene Q, ¿te das cuenta? Dos talmidim, miren, 2 talmidim. Acá está, pero aquí no está, aquí dice discípulos, no dice que fueron 2, ¿verdad? Vamos a leer Q de nuevo para ver si no, ese detalle no se nos pasó. No, Q dice, envió a algunos de sus discípulos, no dice que fueron 2, pero Mateo y Lucas sí. Ahora la pregunta es, ¿de dónde surgió esta historia? Porque eso también tenemos que preguntarnos nosotros. ¿De dónde surge la historia o el dicho de que fueron 2? Miren, porque no viene ese dicho, al menos de Q en los años 50, no dice que fueran 2. Y ellos 2, tanto Mateo como Lucas, sí convergen ambos en que fueron 2. Interesante, porque es posible que haya otra fuente de donde ellos lo tomaron. Bueno, también hay que decir algo. Puede ser que Mateo sea la fuente, porque recuérdese usted que este Lucas puede ser escrito más o menos en los años 90. Entonces muy bien pudo haber tomado Lucas material, por supuesto, toman material de Q, pero también pudo haber tomado este dicho ya en Mateo, porque este es escrito posteriormente. Es posible. Y como parte de ser buenos talmidim, entonces tenemos que investigar, tenemos que ir más allá. Entonces, en el 19, Yahanán llamó a todos sus discípulos y los envió a Yeshua para preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La pregunta es exactamente la misma pregunta. Y entonces en el 22 dice, habló Yeshua diciendo, vayan y hagan saber a Yahanán lo que habéis visto y oído. ¿Ok? Lo que estás viendo y oyendo, como dice Q, los ciegos ven, aquí está, los ciegos ven. Luego dice, los cojos andan, los cojos caminan. Los leprosos son limpiados, los leprosos son purificados. Los sordos oyen. Y los muertos son resucitados, los muertos resucitan. Y para los pobres son anunciadas las Besorá. Aquí está el anuncio de las Besorá. Barjú es aquel que no haya tropiezo en mí. Miren qué interesante. Barjú es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, la conversación nuclear, es decir, el núcleo del dicho se mantiene. ¿Se da cuenta? Esperamos a otro, la respuesta y los bienes. Entonces, la pregunta se mantiene, ¿sí? Es exactamente la pregunta nuclear de Q, igual la respuesta, ¿verdad? Pregunta y respuesta. Y los 6 bienes hechos, hablando de la humanidad ideal, también se mantienen. Y finalmente se mantiene el dicho de Barjú. Entonces, veamos cómo vamos de tiempo y si podemos abarcar otro dicho. Si tenemos tiempo. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo de esto? Que posiblemente, decimos posiblemente por el hecho de que tenemos que encontrar más validaciones de Q, y recuerden que como yo soy un estudiante ortodoxo de las palabras de Yeshua, entonces obviamente me quedo con todas las grabaciones y luego reviso cuáles son los resúmenes para ver en dónde tenemos que ir entrando más a detalle para ponerlo más ortodoxo, llegar a las palabras
que pudieron haber salido de él. Entonces, porque yo se lo he explicado, no es que no crean, es que sí creo, pero me gusta practicar una fe inteligente. En esta versión que leo del Brit Hadashah dice que debemos de tener una fe inteligente. Entonces, pues eso significa no creer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer en una segunda revisión de Q es anotar cuáles son, para ir concluyendo esto, cuáles son las conciencias que deja Lucas en estos años 90, las conciencias que deja Mateo en los años 80 y las conciencias que deja Q en los años 50 sobre esta temática. Yo me quedo con algo hoy, y si algo tenemos que hablar de Yeshua es sobre los hechos de Yeshua, como lo traduce Shem Tov. Shem Tov me parece que ha aportado algo muy interesante sobre los hechos de Yeshua. Si nosotros podemos abrir esto y hablar de los 6 bienes que Yeshua le hizo a la humanidad en ese tiempo, en el tiempo en que él anduvo en Palestina, en Judea, en Galilea, a las orillas del Jordán, en Siria, ¿verdad? En toda la región que él haya podido caminar, ¿verdad? Tiro, Sidón, Jerusalén, Belén, todas las regiones donde él caminó, Magdala, es que él le dio a los ciegos, les dio vista, los cojos que no caminaban, caminaron, los que no escuchaban, recobraron, ¿verdad? ¿Cómo escuchar? Habían muertos que fueron levantados y traídos de nuevo. Los leprosos fueron purificados y a los pobres se les anunció la llegada del Malhut. Esto es una maravilla. Es decir, quien haya hecho esto, y me encantan los hechos de Yeshua, quizás no pensó, o sí lo pensó y nosotros no lo sabíamos, escribir los hechos de Yeshua condensados, pensando en el bien a aquella humanidad perfecta. Así que si algo podemos decir es que podemos desarrollar los hechos de Yeshua y seguramente encontraremos en todo el Brit Hadashah desarrollado los conceptos de los 6 bienes que él le hizo a la humanidad. Mire qué maravillosa conclusión nosotros podemos sacar hoy. Continuemos con otro dicho para seguir avanzando. Creo que tenemos un poquito de tiempo respecto a lo que hemos leído en este momento. Y entonces dice, Q, fíjese que tenemos que revisar Q 7:24 al 28. Q 7:24 al 28. Borramos acá. ¿Sí? Q 7:24 al 28. Vamos a anotarlo. Q 7:24 al 28. ¿Sí? Y dice, cuando estos se marcharon, comenzó a hablar a la gente acerca de Juan y preguntó, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña zarandeada por el viento? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Fíjense. ¿Qué salisteis a ver? Esto me interesa. A ver al desierto. Fíjense, la pregunta de Yeshua. Y luego pregunta, ¿una caña zarandeada? ¿Una caña zarandeada? ¿Sí? ¿Por el viento? Luego dice, fíjese, esto me pone el griego. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? ¿Un hombre vestido lujosamente? ¿Un hombre vestido lujosamente?
mirad de quienes llevan vestidos lujosos están en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? Y vuelve a repetir, entonces, ¿qué? Fíjese, ¿qué salisteis a ver? Lo repite, ¿qué salisteis a ver? Y entonces él pregunta, ¿un profeta? Él, fíjese pues, ¿cómo fue llevando el discurso? Primero dice, compara una caña, un hombre vestido lujosamente, pero después dice, pero es que si no es un hombre vestido lujosamente, porque eso lo vas a encontrar en los palacios de los reyes, refiriéndose a como el entorno en que vivían. Y luego dice, entonces, ¿qué saliste a ver? Y pregunta, un profeta, pregunta él. Y entonces dice, yo digo que sí, dice Yeshua. Fíjese, así dice, yo digo que sí. Mira qué cosa más tremenda. Yo digo que sí, y más que profeta. Entonces Yeshua dice, yo, mire qué maravilla, digo que sí. Pero dice algo más, y más que un profeta, y más que un profeta, y más que un profeta. Qué cosa más tremenda. Así dice Yeshua, yo digo que él era un profeta. Eso es lo que estamos leyendo. Y digo que era más que un profeta. Y dice, este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero por delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. Yo os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer, fíjese, uno mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Miren qué palabras más tremendas las de Yeshua. Quiero dejar esta introducción nada más acá y en la próxima grabación hacer la comparativa del texto entre Mateo, Lucas, Marcos, porque en este dicho hay una memoria del dicho en el Evangelio de Tomás. ¿Sí? Entonces, fíjese usted el contexto de esta situación y lo quiero traer a esta memoria. Fíjese usted cómo él lo está definiendo. Este es aquel de quien está escrito. Este es el 27. Este es aquel de quien está escrito. Fíjese. He aquí, yo envío mi mensajero. He aquí, fíjese, he aquí, yo envío mi mensajero. Mensajero, fíjese usted. Y dice, delante de ti, delante de ti. ¿Sí? Pero dice algo muy interesante. Fíjese que voy a poner aquí un punto de Q. Y dice, entre los nacidos de mujer. Los nacidos de mujer. Los nacidos de mujer. Le pregunto, ¿en dónde usted ha leído el contexto de los nacidos de mujer? Si bien es cierto, Q en esta memoria no lo pone, ¿sí? No hay un contexto de ese tiempo que hable sobre los nacidos de mujer. Yo encontré algo parecido, fíjese, que se puede relacionar con los nacidos de mujer en Juan
capítulo 1 y versículo 13. Juan capítulo 1 y versículo 13. Y se lo quiero leer. Fíjese cómo dice. Juan 1:13. Mire cómo dice esto. Dice que no nacieron de Adán, es decir, de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Yahvé. Juan 1:13. Pero resulta ser que usted que me acompaña, fíjese, usted que me acompaña con, el análisis y el explicar de Juan en su versión número 2, fíjese que dice allí los que no nacen de sangre, ¿se recuerda? No nacen de sangre, ¿sí? Dice, no nacen de sangre, no nacen de voluntad de carne, no nacen de voluntad de carne. Fíjese. Y dice, pero tampoco dice ni de voluntad de hombre, voluntad de carne, voluntad de hombre, sino nacen de ¿qué? Nacen de la voluntad de Yahvé. Así dice esta versión. Eso lo estamos estudiando en el Espigando 2 de Juan. Entonces, pero hay un detalle que yo le explico ahí, y fíjense que el detalle es este. El detalle es que el 1.13, fíjese, el 1.13 de Juan pertenece a algo que se llama el E2. Es decir, el E2 es el Evangelio de Juan en su estadía 2. O sea, Juan 1.13 pertenece a E2. Y E2 es el Evangelio de Juan en su estadía número 2 o su versión número 2. Y esta versión no fue escrita sino más allá de los años 120. Miren lo que se pensaba en esta versión de E2. No aparece en E1. Y E1 muy bien pudo haber sido más o menos en los años 100. Si esta tradición ya existía, no fue incluida. O después de pasados 20 años, se elaboró. Fíjese lo que le estoy diciendo. No sé si usted sabía eso. Pero si usted es un talmidín, o es un talmid que le gusta la verdad, Emet Yeshua, tiene que saber esto. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Para ir terminando, entonces solo quiero un introductorio porque quiero introducir esto. Mire, el tema que nos atañe es que estos nacidos de Yahvé tienen contexto en Juan capítulo 3. Porque son Ruach. Estos nacidos de Yahvé son Ruach. Y son exactamente Ruach los que nacieron en Bereshit 1.26. Esos Adam que están ahí son Ruach. ¿Sí? Porque de ahí vienen los Adam que son Nefesh Hayah, que son almas vivientes. ¿Ok? Lo que le quiero decir, con eso quiero terminar, es, mire la memoria que está en Q, los nacidos de mujer, y dice entre los nacidos de mujer. Esa memoria viene de los años 50. Nacidos de mujer. ¿Qué significa nacido de mujer? Pregunto. ¿Existió durante todo el tiempo de la humanidad la posibilidad de que una mujer diera a luz hijos sin ningún contacto con el sexo masculino? Pregunta. ¿Esos son los nacidos de mujer? ¿Ah? ¿A qué se refiere? Digamos, yo no quiero concluir porque me parece que aquí no somos dogmáticos. Y lo que yo quiero es hacer un acercamiento a el dicho y qué hay detrás del dicho. ¿Sí? Porque
En Juan ya se está hablando de un nacimiento de Ruach. Los que son nacidos por voluntad de Yahvé, estos son los que Yeshua le explica en Juan capítulo 3. ¿Sí? Los que vienen de la voluntad de Yahvé, como en los de Bereshit, son en un ambiente de Ruach. Pero no necesita ninguna actividad masculina o femenina para que lo hagan. De hecho, mire, es tan claro Juan 1:13 que dice, ni de voluntad de carne, es una clase, luego ni de voluntad de hombre, es otra clase, pero tampoco viene por sangre. Entonces, estos de aquí son los que tienen contexto en Juan capítulo 3. Los que nacen como el Ruach, por Ruach. Y ahí menciona que es nacidos de Maim y Ruach. Ese es el contexto de Juan capítulo 3. Y esos son los que nacen de Yahvé o Elohim, ¿verdad? Y entonces estos, los que son nacidos de mujer, tenemos que estudiar más a profundidad a qué se refiere. Y si realmente en la historia de la humanidad ha sido posible que las mujeres hayan podido haber dado a luz sin una intervención de lo masculino. Muy bien. Con estas premisas que están acá, yo le preguntaría, ¿usted qué cree? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que a usted se le viene a la mente al escuchar esto que estamos hablando? Nosotros en el canal aprendemos el idioma hebreo y queremos aprender arameo para poder conocer qué hay detrás de todo esto, porque recuérdese que aquí estos textos que le estamos leyendo son textos que están escritos desde el griego al español o desde el griego al inglés. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender un poquito de hebreo, aprender un poquito de arameo e ir entendiendo el origen de estas palabras, porque imagínese usted que efectivamente haya sido posible los nacidos de mujer. Eso significa que, y dice, y no sé si o yo lo leo mal o lo estoy entendiendo mal, porque dice, yo os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan. O sea que no es que sea uno, sino dice, no ha surgido entre los nacidos, en plural, uno mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino es mayor que él. Entonces, ¿quiénes son los nacidos de mujer? Uno mayor que Juan. Esto es profético, pero al mismo tiempo que es profético, está hablando de, esto es profético, y por favor anótelo, esto de los nacidos de mujer, eso tiene un contexto profético, fíjese, pero al mismo tiempo que tiene un contexto profético, está él hablando de cierto proceder de un mundo espiritual. Eso está diciendo Jesús. Por eso dijo, yo digo que sí salieron a dar un profeta, pero dice, y más que un profeta. Ese y más que un profeta, ¿qué significa? Y más que un profeta. Más que un profeta. ¿Por qué? Más que un profeta. ¿Por qué más que un profeta? ¿Lo hace más que un profeta el ser nacido de mujer? ¿Lo hace más que un profeta anunciar el Malhut y al Mashiach? ¿Qué lo hace ser más que un profeta? En palabras de Yeshua. Entonces es muy interesante. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que prestarle atención y que el único texto que yo he encontrado en este momento es en el Evangelio E2 de Juan
su segunda versión respecto a los diversos tipos de nacimiento. Este nos plantea un nuevo reto y es indagar y buscar en las escrituras los nacidos de mujer y el origen, digamos, por qué Yeshua da a entender que él es más que un profeta. Muy bien. Cerrémoslo aquí. No sé cómo va el tiempo, pero creo que como introducción al próximo dicho de Q, quedémonos con estas grandes palabras de Yeshua, donde él nos dice que Yahanan efectivamente era un profeta y más que un profeta, ¿verdad? Lo que ahora tenemos que aprender es por qué. Yeshua algo grande nos está contando, algo grande nos está enseñando y nosotros debemos de aprenderlo. Les deseo shalom y les mando un abrazo. Quiero terminar diciéndoles Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua HaMashiach.